Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en esta nueva oportunidad que nos concede el Dador de la vida para reunirnos en Ejad a estudiar su invaluable palabra. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la segunda aliyah de la parashá número 12 que lleva por nombre Vayehi y que significa y vivió. Esta aliyah la podemos encontrar en el Sefer o libro de Bereshit, Génesis capítulo 48, Pasukim, versículos del 10 al 16. Antes de empezar, damos gracias al único Elohim verdadero, que con su bendición enriquece y nada puede aumentarla o disminuirla. Al que no permite que el justo sea conmovido y por su naturaleza no puede permitir que el malvado habite la tierra prometida. Y hacemos la verajá, la bendición por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre las naciones para entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torah. Y empezamos el estudio de esta segunda aliyah de la parashá Vayehi en el capítulo 48, versículo 10 de Bereshit o Génesis. Para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad, no podía ver. Así que Yosef se los acercó y él los besó y los abrazó. Yeshua es el único encargado de acercar a los hijos de Jacob, Israel. Solo de él es el ministerio de la reconciliación y a quienes él se los haya delegado. Este acercamiento tiene unas características especiales y debe ser visto desde diferentes perspectivas de alcance. Por un lado, el evento final es protagonizado por dos de sus hijos, Yehudá y Efraín, y por otro, Yehudá, cabeza de la casa del sur, dos tribus, Yehudá y Benjamín. Hoy los conocemos como los judíos, nuestros hermanos amados, velados hasta que entre la plenitud de los gentiles, Efraín. Pero mucho cuidado, ¿a qué judíos hacemos referencia? Romillim o Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente. La circuncisión verdadera no es solo externa y física, pero el judío genuino es el que lo es interiormente y la circuncisión verdadera es del corazón. En el Ruach, no en la letra, así que su alabanza no viene de los hombres, sino de Yahweh. Por otro lado, también Efraín, cabeza de la casa del norte, las 10 tribus dispersas en el 722 antes de nuestra era, todos aquellos que poseen el ADN de Israel, principio fundamental del Evangelio de Salvación, como lo vemos en el libro de Jacob o Santiago capítulo 1 versículo 1 y en primera de Pedro 1 versículo 1, que ya los hemos leído anteriormente, y que hoy se reemplazó por la iglesia de los gentiles. Y con esto no estamos descartando gente de las naciones, población mixta o extranjeros. También nos hace referencia a esto Isaías el profeta o Yesayá en el capítulo 56 versículos 6 y 7 en su primera parte, que nos dice: y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. Yo los traeré a mi monte Kadosh. Este entendimiento profético nos lo muestra la parábola del hijo pródigo con una objetividad plena del propósito de Yahweh para los dos hijos, Yehudá y Efraín. Y es ahora que podemos entenderla con mayor plenitud. Por eso, este estudio es una invitación a que leamos y pensemos en el retorno de Efraín, el hermano menor, a la casa de nuestro Abba Kadosh. Lucas o Gilel, capítulo 15, versículos del 11 al 32 nos hablan de ello, o el mismo Ezequiel o Yehezkel, capítulo 37, versículos del 15 al 28, que nos narran: la palabra de Yahweh vino a mí. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Yosef, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo,
para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David mi siervo será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos, yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Hoy en día existe un afán errado en querer ser aceptados por nuestros hermanos judíos, y es importante entender que no es el tiempo, porque cada vez estamos más cerca de ese poderoso y gran momento, pero será a la venida del Mashiach y no antes. Es importante poner esta realidad sobre la mesa, pues muchos cayendo en ese enamoramiento por todo lo judío, asunto que no está mal mientras mantengamos nuestra identidad como efraimitas, como hebreos, no buscando agradar a otros, pero no llegando a renunciar al dador de la vida misma, Yeshua HaMashiach, y esto por agradar a los hombres, o con la excusa de creer en Yeshua, pero en secreto. Yohanan Aleph o Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 nos narra en este sentido: todos los que niegan al Hijo están también sin el Padre, pero la persona que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Aquí vemos un comentario del Dr. Ketriel Blad que comenta: alguno dirá, no necesito confesar a Yeshua para hacer la conversión con un rabino. Puedo creer en Yeshua en mi interior y seguir siendo su discípulo en secreto. Así llegará a ser aceptado en el mundo judío. ¡Qué necio! ¿Cómo no vas a confesar el nombre de aquel que no tuvo vergüenza de ti y sufrió públicamente desnudo sobre el madero para así confesar que te ama? ¿Cómo no vamos a ser fieles al que viene a gobernar en Israel? ¿Cómo creemos que vamos a poder vivir en secreto con una emuná sin confesarlo? ¿Cómo vamos a esconder su luz y no alumbrar delante de todos? Yeshua dijo en Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En la confesión del nombre de Yeshua está la salvación, como está escrito en Romim o Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. También en Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 3 está escrito: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis al espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim. Todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim, y este es el espíritu del antimesías, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También el versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Yohanan o Juan nos dice: todo aquel que confiesa que Yeshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Amado hermano que en estos momentos estás volviendo a casa, escucha bien. No puedes dejar de confesar a Yeshua si quieres permanecer en el Elohim de Israel.
Israel. En tu confesión está el poder. En la confesión del nombre de Yeshua está tu salvación y la vida eterna. No lo niegues ni lo ocultes, por nada del mundo. Este mundo va a pasar, pero Yeshua es el Adón, es el Señor para siempre, y pronto se sentará en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. No podemos fallarle ahora, cuando más necesitamos confesar su nombre. El capítulo 48, versículo 11 del libro de Génesis o Bereshit continúa relatando. E Israel le dijo a Yosef: nunca esperaba volver a verte, y ahora Elohim me ha permitido ver a tus hijos también. Israel no esperaba volver a ver el rostro de Yeshua, pero la gran verdad es que Yeshua vive, Yeshua triunfó. Yeshua hoy gobierna y ya estableció a su pueblo, un solo pueblo. Israel no solo lo verá a él, sino que a sus hijos también los verán, la casa de Efraín, el hermano que se perdió, y que para los judíos de hoy esto es solo historia. Sin embargo, todas las profecías del regreso de Efraín están en pleno cumplimiento. Lo vemos en Efesios o Efesiyim capítulo 2 versículos del 11 al 14. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom, nuestra paz, nuestro bienestar integral. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la Mejitzá, el muro que nos dividía. El capítulo 48, versículo 12 de Génesis continúa diciendo: entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Los hijos de Yosef tenían más de 25 años en ese momento y fueron introducidos entre las rodillas de Jacob y luego retirados. Al igual que el acto de juramento poniendo la mano bajo el muslo es un eufemismo para el acto mismo de tocar el miembro circuncidado, señal del pacto, esto constituía un acto oficial de adopción mientras una mujer adoptaba de sus siervas en el momento del parto, recibiendo a la criatura en sus rodillas. Aquí Jacob, al hacer contacto entre sus piernas con los muchachos, fue como si los dos hubieran salido directamente de sus lomos. Así llegaron a ser legalmente sus hijos, con plenos derechos dentro de Israel, al igual que Reubén y Shimón. Este acto impactó tanto a Yosef que se inclinó y adoró al Padre Eterno. Los versos 9 al 12 muestran la adopción de estos hijos dentro de Israel y los versículos 13 al 22 hablan de la bendición que estos recibieron de su padre Jacob. No se puede olvidar que Efraín posee los derechos de primogenitura. El libro del profeta Yimería o Jeremías capítulo 31 versículo 9 y también el 48 del versículo 13 al 14. Yosef los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha a la izquierda de Israel, y a Menashe, a Manasés con la mano izquierda a la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos, aunque Menashe era el primogénito. La mano derecha representa al Mesías y el miembro que representa la autoridad. La mano del Mesías está sobre Efraín, aunque haya sido esparcido entre las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora mismo. El espíritu profético de Jacob, activado en este momento a plenitud, establece la grandeza del menor sobre el mayor. Cuando cruza sus manos adrede formando una X, este símbolo en el hebreo arcaico, el que fue usado para escribir la Torá, este símbolo representa la letra Tav y es la última del alefato hebreo. Significa sello, pacto y señal. Aquí manifestando que Yeshua es el sello y el pacto, como nos lo dice el libro de Ibrim o Hebreos capítulo 12 versículo 2. Puestos los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza, Yeshua, el verso que nos ubica en una de las variantes de mayor valor al llegar a las raíces hebreas, sacando al Mashiach del exponente griego como el principio y el fin, o el alfa y la omega como lo conocíamos, primero y último, forma filosófica que hoy en día es
el Aleph y la Tav, que determina un principio y un fin en Yeshua. Esto implica una diferencia en el ser de Yeshua con respecto a la eternidad de él, como Yod-Hei Vav-Hei, Yeshua es Yahweh salvando. Y acá nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo nuestros hermanos mesiánicos por denominación repiten en cada Pesaj o Pascua conocida las mismas afirmaciones y no logran reconocer que Yeshua es Yahweh? Al ir finalizando el Seder de Pesaj, hay 4 afirmaciones basadas en el libro de Éxodo Shemot, capítulo 12, versículo 12, donde nos dice: porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misrayim y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misrayim, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misrayim, yo soy Yahweh. Las afirmaciones que hace el líder de la celebración salen de este pasaje y todos los asistentes contestan de forma implícita que el mismo Yahweh, quien los salva, yo y no otro. En 4 oportunidades lo decimos. ¿Y por qué no es posible asimilar esto como una verdad absoluta? ¿O será que es necesario que vivan lo que Tomás experimentó personalmente? El libro de Juan o Johanán en el capítulo 20, versículos 27 y 28 también nos afirman al respecto. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, que no te falte la confianza, sino que ten confianza. Tomás le respondió: mi Adón y mi Elohim. La X también simboliza el madero donde Yeshua fue colgado. Y ponemos a criterio de ustedes el apreciar cada uno de estos eventos como el cumplimiento de la profecía de la unión de las 2 casas, Efraín y Yehuda. Puesto que en él se ve claramente el cruce o simple unión de 2 maderos, uno en el que cargó Yeshua, como nos dice Johanán Juan capítulo 19 versículo 17, llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado Calavera, en arameo Gúlgota. Él cargó una estaca, palo o madero hasta el lugar de ejecución y lo esperaba otro madero, como dice Devarim o Deuteronomio 21-22. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Todo esto nos permite apreciar detalles valiosos. La Torá con respecto a la ejecución tiene la palabra árbol como instrumento de ejecución ordenado. Este árbol podría ser la higuera que él mismo Yeshua maldijo por no encontrar fruto en ella, como nos lo dice el libro de Mateo Matillá capítulo 21 versículo 19. Y podría representar también a Yehudá. Fue en este donde pusieron la frase en 3 idiomas: Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Yeshua cargó otro madero hasta el lugar de la ejecución y este representaría las ramas injertadas de Efraín. El libro de Romanos o Romillim capítulo 11 nos lo expone. Y nuestro planteamiento, que dejamos a criterio personal, sería que justo en su ejecución se cumplió la profecía de Ezequiel o Yehezkel capítulo 37 versículos 16 y 19. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan en tu mano, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo: ¿no nos dirás qué quiere significar con eso? Diles: así dice Adonai Yod-Hei Vav-Hei, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Desde el momento en que esos 2 maderos se unieron, se estableció la inserción en contra de su naturaleza. También lo vemos en este mismo capítulo 11 de Romanos Romillim, versículo 24 en su primera parte: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, además sus manos clavadas a ellos fueron un solo palo en su mano. El libro del profeta Ezequiel o Yehezkel en el capítulo 37 versículo 19 dice: el hecho de conocer este pasaje simbolizado en la imagen famosa que sostiene esos 2 maderos no nos permite ver con facilidad que este evento ya se estableció y que la Biblia lo describe claramente como pasado, que ya aconteció. Efesios o Efesiyim capítulos 2 versículos 13 y 14 también nos dicen: pero ahora en el Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es
nuestra paz que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Entonces es necesario reconocer la diferencia de ese único pueblo, mientras que los judíos Yehudá se han dedicado exclusivamente a la Torá sin Yeshua en mente. Nosotros, como Efraín, por un lado, solo permanecemos en la fe en Yeshua sin aceptar la obediencia a la Torá. Surge hoy por revelación ese pueblo único, Hidgalut, Apocalipsis 14:12 nos habla de él. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kedoshim de Yahweh, los santos de Yod-Heh-Vav-Heh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Es en este poderoso evento de la muerte del Mashiach que hubo la reconciliación de los dos hermanos con su padre. Efesiyim lo habla en Efesios capítulo 2 versículos 17 al 19 para reconciliar a Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino el anuncio como buenas noticias, Shalom, a ti que estás lejos te hablo, y Shalom a aquellos que están cerca, noticias que por medio de él, de Yeshua HaMashiach, ambos tenemos acceso en un Ruach al Padre, así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y mientras tanto miembros de la misma familia de Yahweh. Y el capítulo 48 de Génesis versículos 15 y 16 también nos narran: y bendijo a Yosef diciendo: a Elohim en cuyos caminos anduvieron mis padres de Abraham, Yitzhak y Jacob, que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, bendiga a los muchachos. En ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham, Yitzhak, y a ellos llegué a ser grandes multitudes sobre la tierra. Gracias al libro de Ibrim o Hebreos capítulo 11 versículo 21 que nos narra, aprendemos el gran valor que esta bendición ha tenido en la historia de Israel, así como la perdurabilidad de ella. Generación tras generación ha durado en todos los lugares de la tierra donde un descendiente de Israel permanezca hasta este día y que aún sin saber se ha de manifestar hasta la venida del Mashiach Yeshua, a la grandeza y testimonio de fidelidad de Yahweh Sebaot. Ibrim Hebreos 11:21 dice: por la confianza Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef, apoyándose en su bastón se inclinó reverentemente en oración. Toda Rabá, muchas gracias, grandioso y supremo Elohim, que por tu boca se produce toda justicia y sabiduría, que no tiene cabida para una lengua engañosa, ya que será cortada. Porque en tu infinita visión profética habías preparado tu venida como Yeshua HaMashiach, la salvación, el Mesías de Israel, en un cuerpo humano, y cada historia que nos narras contiene una profundidad codificada que ahora con la identidad correcta israelita podemos apreciar desde diferentes ángulos para darnos cuenta de la riqueza que siempre estabas anunciando, y no puedes dejar de lado la figura de Yosef como Mesías, acercando a ese Israel que había perdido su capacidad de ver y no podía distinguir por sí solo a su descendencia Susera, que había nacido en Egipto, en Misrayim, y que estaba en las naciones representadas en sus nietos Efraín y Manasés. Por lo cual Yosef sirvió de intermediario, como lo hiciste tú, gran Melech Yeshua, para también así Yehudá, nuestros hermanos, pero también así Yehudá, enviado por su padre, llegaría a reconocer a Yosef como Señor y Adón y postrarse a sus pies. Así será tu encuentro y reconciliación con nuestros hermanos Yehudí, quienes creerán en ti de corazón, Abamelech, y te confesarán con su boca para salvación. Y ahora con la nacionalidad correcta a Israel, tanto gentiles, los llamados de la incircuncisión, las 10 tribus de la casa de Efraín, como los de la casa del sur, la tribu de Yehudá y Benjamín, serán un solo palo, una sola nación Kadosh, santa, que guarda tu pacto a perpetuidad, tus Shabbatot, tus mandamientos, tus misbot, con tu testimonio bendito Yeshua, nuestro Mashiach, Redentor y Roca de la salvación. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahiot, en el estudio de la segunda aliyá de la Parashá Vayehi. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.